Hola, bueno, ahora voy a hacer un segundo videíto breve con respecto al apunte y a lo que vamos a ver hoy, seguramente, y después a otro video va a salir para lo de la próxima clase. Bueno, acá tenemos, como vimos, la tensión eléctrica. Hicimos una pequeña explicación en el video anterior. La unidad es el volt, o si uso el kilovolt es porque estoy hablando de 1000 volt, y si uso el milivolt es porque estoy hablando de 1 sobre 1000 volts, o sea 0,001 volt. Bien, ¿cómo mido la tensión eléctrica? Bueno, eso lo van a ver en mediciones, pero mido en paralelo con la red, ¿sí? Entonces, acá dice más, menos. Si ustedes miden en un toma, medirán entre fase y neutro y le tiene que dar aproximadamente 220 volts. Acá tenemos la ley de Ohm, ¿sí? Si tengo una resistencia y le aplico una tensión en los bornes de esa resistencia, se va a establecer una corriente. Esa corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, tensión sobre resistencia me da ampere, y acá tenemos el vínculo de las tres unidades. Un ampere es igual a un volt sobre un ohm. ¿Está bien? Bien, estos problemitas de aplicación de la ley de Ohm no creo que tengan ningún problema. Lo que viene después por ahí puede generar algunas dudas con respecto a lo que es la caída de tensión en una resistencia, ¿sí? Que tenemos acá, caída de tensión en un conductor. Bueno, todo conductor para nosotros se puede representar como una resistencia, ¿sí? Nosotros vimos la vez pasada, la fórmula era ρ por L sobre S, ¿no? Entonces eso representa un conductor. Entonces me va a aparecer una caída de tensión que tenemos acá, ¿sí? Entonces acá tengo la corriente, ¿sí? Y acá tengo la resistencia. Ahora, si la corriente viene hacia acá, esto lo aclaro ahora porque después va a ser importante. ¿Qué quiere decir? Que en los bornes de la resistencia voy a tener más tensión de este lado que de este otro lado, ¿sí? Entonces, cuando yo grafico la caída de tensión, nosotros la vamos a llamar B sub R, acá en el apunte la llama B directamente, va a ser a la corriente que circula por esa resistencia por el valor de nuestra resistencia. Ese producto me va a dar la caída de tensión en mi resistencia, ¿sí? Eso es siempre así. Bueno, ¿esto de dónde se deduce? De la ley de Ohm, ¿no? Y si acá despejo y mando R dividiendo, sería igual a la caída de tensión B sub R sobre la resistencia. ¿Está bien? Bien. Punto 1. Punto 2, que es el que viene ahora, es la caída de tensión en una línea de transporte de energía eléctrica, ¿sí? Bien, acá tenemos el esquema que ustedes tienen en el apunte, ¿está bien? De este lado tengo el generador y acá tengo el consumo de energía eléctrica. La corriente viene por acá y retorna por acá. Esto sería entonces una línea continua, una línea monofásica, ¿sí? Si es alterna. Nosotros ahora estamos manejando todo esto que es, como les dije antes, continua, ¿sí? Corriente continua. Bien, entonces yo acá tengo una tensión B1 en bornes del generador y acá tengo una tensión B2 en bornes de la carga, ¿sí? Esta diferencia de potencial es lo que acá llama U minúscula, que es B1 menos B2. B1 va a ser más grande que B2. ¿Por qué? Porque la resistencia del conductor al circular corriente genera una caída de potencial, como vimos en el punto anterior, ¿sí? Esa caída de potencial la podemos calcular como, por un lado, conociendo o calculando la corriente del circuito,
y además conociendo o calculando la resistencia del conductor. Vamos al primer problema de aplicación. Dice, acá tenemos una línea eléctrica de 1 kilómetro formada por conductores de cobre de sección 6 milímetros cuadrados, resistividad 0,018. Dice, si la tensión entre conductores al principio es de 225 volts, calcular la resistencia, primero la resistencia de la línea y después la caída de tensión al final de la misma cuando circula una corriente de 10 amperes. Entonces, fijémonos qué hace. Primero calcula la resistencia de la línea, ¿sí? Pero no toma nada más que 1 kilómetro o 1000 metros. Lo multiplica por 2, ¿sí? Porque es el tramo de ida y el tramo de vuelta. ¿Está bien? Esa es mi resistencia. Bueno, acá lo calculas eso. Esa resistencia multiplicada por la corriente que circula en la línea me va a dar, bueno, ahí está, me va a dar 60 volts, ¿sí? Eso es entonces la caída de tensión V1 menos V2. Si V1 era 225 volts, a eso le resto los 60 volts y me da 165. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos entonces los quedaría a ustedes resolver los demás. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora les paso el video y la tarea que tienen que resolver para hoy. Yo voy a estar en el Classroom, así que me consultan lo que quieran. Hasta luego.